Buenos días, mi grupo está conformado por Carolina Panza, Natalia Miranda, Silvia Torres y quien les habla Edgardo Wilches. Y hoy les venimos a hablar sobre la separación de los componentes de una mezcla líquida por destilación. Primeramente debemos tener claro el concepto de destilación y cuál es el uso que le damos a este. La destilación es un método de separación de mezclas homogéneas, es decir, aquellas mezclas que no nos dejan ver sus componentes a simple vista. Entonces, lo más común es que se hagan separación de mezclas homogéneas entre líquidos y líquidos. Sin embargo, es posible hacer separación de mezclas homogéneas entre líquidos y sólidos mediante este método. La destilación tiene dos fases, podemos dividirla en dos partes principales. La primera es cuando se lleva a cabo la evaporación, que es otro método de separación de sustancias un poco más simple, en el cual cuando tenemos dos líquidos, estos se ponen a calentar y el que tenga menor punto de ebullición va a evaporarse primero. Es decir, que esta primera fase se lleva a cabo y el gas de uno de los líquidos va a ser mandado a un refrigerante. Y aquí empezaríamos la segunda parte del proceso en el cual se lleva a cabo la condensación. Proceso en el cual pasamos de estado gaseoso a líquido. Y así recuperamos ambos líquidos, lo cual no sería posible si hiciéramos alguna de estas dos alguno de estos dos métodos de separación de mezclas por aparte y no juntos como en el proceso de destilación. Tenemos un caso particular que podemos utilizar como ejemplo, que es el del agua y el alcohol. Debido a que tienen puntos de ebullición diferente, el que tenga menor punto de ebullición va a hervir primero. En este caso es el alcohol, que hierve a 78 grados. En cambio, el agua lo hace a 100. Una vez el alcohol empieza a hervir, el gas va subiendo y va a un refrigerante que realiza el proceso de condensación. De esta manera, en un lado tendremos el agua y del otro lado habremos convertido de líquido a gaseoso el alcohol y luego otra vez en líquido. De esta manera recuperamos los dos componentes de lo que antes era la mezcla. Bueno, a continuación yo, Silvia Torres Cervantes, les voy a hablar sobre qué es una sustancia volátil. Les voy a dar algunos ejemplos específicos para que puedan lograr comprender un poco mejor el tema. Comenzamos primero. Un compuesto orgánico volátil es un producto compuesto al menos por elementos de carbonos, asociados con uno o más elementos como hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, silicio, nitrógeno o olágenos. Es decir, eh, deben tener de componente alguno de estos elementos para que sea así un compuesto volátil. Ahora, los compuestos orgánicos volátiles son compuestos que se evaporan fácilmente en condiciones normales de temperatura y presión, y su volatilidad les da la capacidad de propagarse en el ambiente y modificar su composición química para así desarrollar impactos directos o indirectos en el medio ambiente. De hecho, en particular son los precursores o los principales sobre la contaminación en el ozono del aire y el origen del efecto invernadero. Como tales son considerados a nivel mundial como el contaminante más directo con el medio ambiente, es decir, que no tiene un segundo o un tercero precursor que causa efectos secundarios sobre nuestro medio ambiente y secundariamente a nosotros, ya que si afecta el aire, principalmente, que todo lo que respiramos, nos va a afectar principalmente a nosotros. Acá lo vamos a profundizar más, nos dice: la sobreproducción de ozono en el aire también tiene efectos sobre la flora, la fauna y sobre la salud, dependiendo del nivel de la exposición, el volumen del aire inhalado y la duración de la exposición, propagando irritación de las vías respiratorias, falta de aliento, efectos cancerarios. Es decir, que esto puede tener una grave, digamos, que afectación directa con nosotros que somos los seres vivos, y principalmente no una simple gripa,
nos puede llevar una simple gripa, ya que lo que respiramos a vías respiratorias, hasta llevar hasta los estándares más altos sobre una enfermedad como el cáncer, ya que existe el cáncer del pulmón. Entonces, básicamente esto nos afecta tanto al medio ambiente como a nosotros. Y sobre todo afecta principalmente que el aire, o sea, nos afecta en todos los ámbitos, ya que vivimos rodeadamente siempre en el medio ambiente y respiramos. Entonces, todos esos organismos que están en el aire los recibimos y es por eso que nos afecta. Entonces, ¿por qué y cómo reducir estas fuentes de componentes orgánicos volátiles? Las principales razones para reducir la cantidad de estos compuestos orgánicos vitales son: el aire interior contiene más COBG que el aire exterior. Es decir, ¿por qué es importante reducir esto? Esta pregunta no la vamos a basar tanto en la investigación o digamos por lo que hemos investigado, sino por opinión propia o por lo que hemos entendido sobre qué es esto. De verdad es importante reducir esto porque si no llega a un modo donde no lo podemos controlar, nos va a causar, digamos que, graves consecuencias a nivel futuro. Y es por esto que muchas empresas o industrias aún la consumen o las quieren, pero de manera estandarizada, de manera apropiada, con reglas para no causar este tipo de incidentes que dañará a la población humana. Entonces, seguimos. Dice, conocidas como colas, lacas, quitagrasas, gasolina, pintura, desodorante. Estos son algunos de, digamos que los más conocidos como las sustancias volátiles comúnmente o ordinariamente, que las conocemos, digamos, las podemos ver principalmente por ahí o así como las conocemos, digamos que vulgarmente, ya que aún no sabemos bien del tema. Y siempre, por lo menos cuando tú compras un pinta uña o compras una pintura para tu casa, siempre tienes un olor o notas que si no la tienes cerrada o permanecen cerradas, se daña o pierde su efecto o no es el mismo. Pero tienen digamos, un olor llamativo que supuestamente nos gusta, pero sabemos muy bien que es dañino, de que contiene estas sustancias que hemos mencionado anteriormente. Y sobre todo, una de sus características que deben permanecer siempre cerradas, ya que si se abren o se exponen al aire, estos residuos salen al aire y se exponen. Entonces, cualquier producto que contenga los siguientes compuestos químicos puede convertirse en sustancia inhalante de abuso: acetano, besedo, clorofano, éter, etc. Nos dice, son sustancias químicas alteradas tóxicamente de uso industrial y domésticos que al ser inhalados pueden producir graves consecuencias físicas y psíquicas. Es decir, como les dije, estas principales sustancias se utilizan en la industria. ¿Por qué las utilizan? Porque digamos que tienen un efecto que hace mucho más fácil digamos que el procedimiento de tal producto y que se hace más fácil, digamos, su utilización y también se ahorra mucha plata. Pero ¿qué pasa? Es que nos afecta mucho, como dije anteriormente, y siempre lo vamos a encontrar ¿en qué? En lugares domésticos, en la casa, como dije, pinturas, pintaúñas y cosas así. Ok, acá nos dice también que Voy a hablarles sobre el proceso de destilación. ¿Qué materiales se requieren para una destilación? En un recipiente colocaremos agua y sal para que posteriormente lo mezclemos. Luego dicha mezcla la calentaremos en un balón de destilación. Al momento de calentarse, la mezcla empezará a soltar el vapor de agua. El vapor de agua de la mezcla viajará a través del tubo refrigerante, convirtiendo el agua de estado gaseoso a líquido nuevamente. Poco a poco, el agua será pasada a otro recipiente separado del balón de destilación de una forma lenta pero constante. La sal no se evaporará y se quedará dentro del balón de destilación, y así tendremos dos recipientes, uno con el agua pura extraído de la mezcla y de otro de la sal. yo a continuación les voy a hablar sobre los dos tipos de destilización que se usan frecuentemente en las industrias, en la química
o son utilizadas específicamente por su rápida o la rapidez en que son utilizadas, por decirlo así, o el resultado que nos da fácilmente. Y eso es una de las diferencias que vamos a ver a continuación. Primero debemos tener que la esterilización simple o esterilización sencilla es un tipo de esterilización donde los vapores que se producen son canalizados a un condensador. Esto resulta una esterilización poco puro. La esterilización fraccionada es un proceso en el que se intercala entre el matraz y la cabeza de esterilización una columna de fraccionamiento que permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, logrando una esterilización mucho más pura. Un breve concepto de ambos para tener como que claro que es una esterilización simple y una esterilización compleja. Hay una ironía, vamos a ver las diferencias. Porque una ironía, cuando escuchamos una esterilización simple, nos viene a la cabeza una esterilización como que más rápida, más ágil. O sea, como que la que nos da resultado como más rápido porque dice simple. Cuando llamamos simple es algo como que sí, es fácil, rápido, tal. Pero no, es un poco más, no compleja, sino un poco más demorada en el resultado que queremos hallar por una serie de pasos que ya tiene. Y vamos a ver por qué la esterilización fraccionada en sí, porque ella es la más rápida, digamos, que en hallar ese resultado que queremos conseguir. Nos dice, durante este proceso el vapor producido en la esterilización simple, el vapor producido es canalizado hacia un condensador, el cual refresca y lleva este líquido dando como resultado una esterilización no puro. Se utiliza para separar mezclas de líquidos cuyo punto de ebullición diferente hasta 80 grados centígrados o para separar líquidos de sólidos no volátiles. Es decir, esta aplicación o esta estación se utiliza solamente para ebulliciones hasta máximo 80 grados centígrados y para sustancias que no sean volátiles. Es decir, si una sustancia volátil le vamos a utilizar por este tipo de proceso, no nos va a servir porque no está, digamos que hasta para este tipo de, de sustancias, ya que sabemos que son un poco tóxicas. Entonces, vamos a perder un poco el tiempo. Nos dice, se emplea un equipo conocido como alambique. Este consta de un recipiente en el que se canaliza la mezcla, un condensador en que enfría los vapores y un recipiente que almacena los destilados. Es decir, consta de unos aparatos precisamente para cada tipo de cosa. Uno, un condensador para enfriar, un recipiente para separar los tipos de mezcla que vamos a destilar y un vapor un recipiente que almacena ese resultado o ese destilado que vamos a hallar. ¿Y qué pasa? Sí, cada uno tiene sus componentes, es como que más fácil utilizarlo, pero ¿qué? En la esterilización fraccionada vamos a ver un componente que no lo tiene la esterilización simple y es el que hace que esa acción sea más rápida o ese procedimiento sea más rápido, de que cuenta con una columna de fraccionamiento. Pero primero vamos a ver cuando se utiliza esta destilización. Se utiliza para separar compuestos líquidos diferentes en menos de 25 grados centígrados en su punto de ebullición, o sea, el punto máximo de ebullición es de 25 grados o menos. ¿Por qué no? No lo podemos utilizar para más nada porque así nos dice la regla, así nos dice la investigación, así nos dice que no se puede porque no te va a servir. Es un montaje similar a la esterilización simple, pero se intercala en el matraz y la cabeza de esterilización, una columna de fraccionamiento que lleva anillos, hélices o platos. Este proceso es muy utilizado en las refinerías para obtener derivados de petróleo. Es decir, la magia aquí, o lo diferente que hacen sí, la diferencia aquí es que esto tiene una columna de fraccionamiento. ¿Y qué es la columna de fraccionamiento? Permite un mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende por el uso de diferentes platos o placas. ¿Y qué hace esto? O sea, ¿qué es lo que hace en sí esta columna de fraccionamiento para que esto sea fácil? Ella lo que hace es el intercambio de calor entre los vapores y los líquidos, o sea, lo facilita.
o sea, facilita este proceso en un intercambio de masa donde los líquidos que tienen menor punto de ebullición se conviertan a vapor y los vapores de sustancias con mayor punto de ebullición pasen al estado líquido. Es decir, los vapores pasen a líquidos y los líquidos pasen a vapores. Esto es lo que hace mucho más rápido. Que tú vas a llegar a una estilización simple, tienes que hacer el procedimiento de, como vimos, tienen varios, digamos que recipientes o componentes para cada tipo de digamos que proceso que se vaya haciendo la estilización, pero este en sí tiene un, digamos que un punto clave donde hace que todo eso junto sea más fácil en que nuestros líquidos con mayor punto de ebullición se conviertan a vapor y los vapores con mayor punto de ebullición se conviertan a líquidos. Entonces esta es la gran diferencia que vamos a encontrar. Lo único diferente que vamos a encontrar en sí es esto, porque hay otras cosas, digamos, que no son tan, o sea, también tienen diferencias, pero no son tan, como te digo, como que específicas en sí o no hacen tanta referencia, pero sí en sí lo que se diferencia de estas dos utilizaciones es eso, el matraz, perdón, la columna de fraccionamiento que tiene la fraccionada. Y aún así puede ser un poco más complicada, ya que debe saber cómo se utiliza esa columna, debe tener muchas cosas claras, pero digamos que es la más fácil, son las que usan, digamos, comunemente las industrias, ya que ayuda a encontrar mucho más rápido el proceso. Buenos días, mi nombre es Carolina Panza y voy a hablar sobre qué mezclas homogéneas se pueden separar por destilación. ¿Qué mezclas homogéneas se pueden separar por destilación? Tenemos algunos ejemplos que pueden ser la producción de perfumes, ya que a menudo se emplea la destilación con vapor en la industria de la perfumería, mediante el hervor de agua y ciertos tipos de flores conservadas. De esta manera se obtiene un gas prendado de olor que cuando se condensa puede ser empleado como líquido de base en perfumes. También tenemos la obtención de bebidas alcohólicas, ya que es posible destilar el fermento de frutas u otros productos naturales, como por ejemplo un alambique, ya que se hierve el fermento a unos 80 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del alcohol, y así se separa el agua que permanece en el recipiente. Tenemos también la obtención de agua destilada, ya que se hierve el agua y se recoge el vapor de la condensación, y esto sirve para desproveer al agua de sales minerales, y así se puede beber, pero no debe hacerse por mucho tiempo. También tenemos la desalinización de agua de mar, ya que en unos lugares no hay agua potable, se emplea el agua marina para su consumo. Se destila para remover la sal, ya que la sal no se vaporiza al calentar el líquido. Bien, ahora, ¿qué mezclas no se pueden separar? Tenemos los azeótropos y las mezclas homogéneas. Un azeótropo es una mezcla líquida con composición definida que cuando hierve, los vapores generados tienen la misma composición de la mezcla, por lo que no se pueden separar los componentes por destilación simple o fraccionada, como por ejemplo el agua y el etanol. Se comportan como si fueran del mismo componente. Y entre las mezclas heterogéneas, ya que son aquellas que pueden distinguirse a simple vista, pero se dice que no son uniformes, ya que las sustancias no se combinan químicamente. Y por ejemplo tenemos la arena y el aceite, ya que el aceite es un líquido demasiado denso que a altas temperaturas solo se quemaría y no se obtendría solo el aceite, sino las cosas que se componen con ella. ¿En qué procesos de la industria se emplea la destilación? Es muy interesante saber que la destilación se utiliza ampliamente en la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinado del petróleo, en procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros industrias. Es uno de los procesos de separación más extendidos que existen. Para finalizar, les mostraremos mediante un ejemplo cómo la destilación es utilizada en las grandes industrias. En este caso hablaremos de la destilación del petróleo, que es muy importante debido a que el petróleo es la principal fuente de energía del mundo en la actualidad. Entonces, entendemos que el petróleo extraído de los yacimientos se conoce como crudo y este es una mezcla de compuestos de carbono e hidrógeno. Quiere decir que está compuesto de hidrocarburos. Las grandes refinerías, que son las que se encargan de este proceso, las grandes plantas,
lo que hacen es mandar el crudo a un horno que se calienta generalmente entre 350 y 400 grados Celsius. Dicho horno está conectado directamente a una torre de destilación, la cual permite que se lleve a cabo el proceso del que hablamos anteriormente, que es la destilación fraccionada, la cual nos va a dar como resultado compuestos diferentes. Entonces, en dicha torre vamos a encontrar bandejas, las cuales más adelante les voy a explicar cómo están compuestas, que permiten que los líquidos se concentren en ella y así se vayan diferenciando los distintos tipos de resultados que se le da a este proceso. Entonces tenemos que el crudo se calienta y los gases ligeros, los gases más volátiles, son los que primero ascienden y van a ascender a través de las bandejas. Los excedentes que no se evaporan van quedando en las bandejas más, como las que están más abajo, y definitivamente lo que no se puede refinar queda como residuo y se deposita en el fondo de la torre. Por otro lado, las bandejas están compuestas de dos válvulas. La primera es una válvula que permite que pase el gas y el líquido a través de ella. Esta válvula se abre debido a la presión del vapor. Entonces, el vapor ejerce la presión, ella se abre y permite que el líquido y el gas entren en ella. La segunda válvula permite que el gas salga. Quiere decir que al final, cuando ya el líquido ejerce presión en la válvula, pero esta vez para cerrarla, lo que vamos a obtener ahí es un líquido solamente, porque ya el gas salió por la otra válvula. Entonces así vamos a tener diferentes resultados dependiendo a las propiedades y a las cantidades de átomos que tenga cada producto. Entonces tenemos que de este producto, de toda esta función, de todo este procedimiento que hemos realizado, tendremos resultados que son muy utilizados hoy en día. No son como el resultado final, pero son los componentes principales de la gasolina, los querosenos, el diésel, incluso los lubricantes para moto. Y el residuo es, curiosamente, lo que nos lleva a producir los asfaltos. Por otro lado, también tenemos que hay gases que son incondensables, que vienen implícitos en el crudo y que, bueno, cuando se lleva este proceso a cabo, pasan directamente a la parte de arriba de la torre porque son los más volátiles, son los más livianos, son los que tienen menos cantidad de átomos, como es el caso del metano, que solamente está compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. El metano, lo podemos utilizar como ejemplo, el metano es un compuesto, el principal componente, ¿sí?, del gas natural. Entonces, este metano es trabajado de forma que se le dan los últimos ajustes para que pueda ser utilizado como gas natural. Lo mismo que el propano y el butano, que también son gases incondensables y que los vemos como los componentes principales del gas LP. Entonces vemos así que todos estos productos que nos da la destilación van a ser pasados por un proceso de refinería, por eso se llama así el proceso, en el cual se le dan los últimos ajustes y se mezclan con otras propiedades para que se den los resultados finales y puedan ser vendidos. Entonces, como tal, este es el resultado del proceso de destilación, que como vemos es muy importante porque no solamente nos produce el petróleo, sino que va a dar infinidad de productos que, al ser mezclado con otras propiedades, nos van a dar cosas que utilizamos en el diario vivir.